Hola, ¿qué tal? Somos el grupo 9. En esta oportunidad nos ha tocado exponer sobre el caso clínicas, competencia y mercado. Para nuestra presentación hemos tomado en consideración 8 preguntas claves para poder desarrollar este tema. Así es, Mario. Por esta razón, la primera pregunta se basa en los acontecimientos que pasaron el año pasado y es así como la pregunta nos indica que ¿en qué consistió el conflicto que se presentó en el año 2020 respecto a la posición de las clínicas en el Perú y la atención de ciudadanos peruanos que no podían ser atendidos por hospitales públicos? ¿Y por qué existió esta controversia? En primer lugar, consistió ya que en el Perú numerosos hospitales públicos ya habían llegado al colapso, a la falta de equipos médicos para satisfacer la demanda de las personas contagiadas por COVID-19. Asimismo, ya no habían camas UCI. En ese sentido, el gobierno quiso llegar a un acuerdo con las clínicas privadas, netamente con la Asociación de Clínicas Peruanas. Pero esto llevó a una controversia, ya que sucedieron algunos términos justamente en la búsqueda de este acuerdo, donde no se concretaba dicha celebración del acuerdo entre el Estado contra las clínicas peruanas. En ese sentido, pues hubo una alteración, más que todo por parte del gobierno, donde el presidente de ese entonces, Martín Vizcarra, indicó que si es que no se llevaba a un acuerdo en los próximos días o las próximas horas, pues iba a ser uso del artículo 70, donde prácticamente el artículo 70 interpretada por la Constitución Política de Perú, indica que se iba a llegar a un tema de expropiación. En ese sentido, pues nosotros también nos hacemos una segunda pregunta, donde sería, ¿cuáles son los derechos que se llevaron en este conflicto, ¿no? ¿Cuáles son los derechos que tanto el Estado, la sociedad y las clínicas se amparaban? Según el Decreto Supremo 027-2015, reglamentado por la Ley 29414, ley que establece los derechos de las personas usuarias a los servicios de salud, tanto el Estado como la sociedad amparaba en que nosotros y cada uno teníamos el derecho al acceso a los servicios de salud, derecho al acceso de información y también al consentimiento de estar informados, derecho a la atención y recuperación de salud y protección de los derechos de la salud. Asimismo, también las clínicas se amparaban mediante eh, la entrevista que dio Martín Vizcarra en ese entonces, que dijo que iba a utilizar el artículo 70. Entonces las clínicas se amparaban en el artículo 58 de de la Constitución Política de Perú. Y cito, la iniciativa privada es libre, se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Mario, una realidad muy dura para nosotros, pero somos conscientes que no fuimos los únicos que tuvimos esta crisis política, de salud y económica, ¿no? Aarón, ¿me podrías comentar cómo fue tratado este tema en otros países? Claro, Gonzalo, sabemos que Europa pasó por la pandemia antes que llegara a Latinoamérica. Y en ese contexto, en el caso, por ejemplo, de España, ¿no? El gobierno tomó la medida de nacionalizar las instituciones contempladas dentro de la política del presidente Pedro Sánchez, las instituciones como la sanidad pública, la privada, la sanidad militar. Todo esto quedó bajo el mando único del gobierno, con capacidad para requisar el material sanitario, ¿no? Tanto de centros privados como de hospitales y empresas farmacéuticas, con la visión de poder regular los precios y que haya una atención para todos los ciudadanos que se vieron afectados por la pandemia, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Reino Unido, el enfoque del gobierno, que fue respaldado por los científicos en ese momento, fue tratar de lograr la inmunidad colectiva a través de la infección. Esto provocó un retraso en la introducción del primer confinamiento, lo cual costó miles de vidas. Los parlamentarios describen que la pandemia, que se ha cobrado hasta ahora más de 150.000 vidas dentro del Reino Unido y casi 5 millones en todo el mundo,
ha sido el mayor desafío en tiempos de paz en un siglo, ¿no? En el caso de Francia, también se dio a cabo porque el gobierno francés no tomó las medidas de restricción correspondientes al presentarse el primer caso de COVID, a pesar de que este se detectó a finales del mes de enero. La administración francesa declaró en cuarentena 6 semanas después y no logró proporcionar los equipos de protección adecuados a los trabajadores de la salud. En el caso ya hablando de América en sí, en Estados Unidos, los especialistas hablan de 4 puntos claves que tuvo como compleja esta situación. La primera fue la lentitud de la respuesta de la Casa Blanca. Eh, Tenían que haber tomado medidas más serias y amplias mucho antes de lo que se previó la llegada de la pandemia al continente. Los problemas con los test, ¿no? Se registraron muchos problemas con las pruebas. El sistema de salud, al ser en su mayoría basado en seguros privados, esto complicó la situación para poder atender a los ciudadanos de a pie. Igual la descoordinación como cuarto punto entre los 50 estados que conforman esta nación. Ya hablando un poco de Sudamérica, cómo colapsa el tema en Colombia. Las clínicas privadas no se dieron abasto para poder atender a pacientes y perdieron una gran cantidad de ingresos, solicitando al gobierno una suma por subvencionar los gastos de hospitalización. Y esto también se suma el encarecimiento de los equipos, tanto de los kits de material que se necesitaban en el momento, ¿no? Una situación diferente se vivió en Chile, ¿no? Que ellos sí habían, a pesar de haber confirmado un gran número de contagios, el mayor de Sudamérica en términos absolutos, este reporta hasta ahora las tasas de letalidad más bajas de la región. Y ellos sí se prepararon con anticipación, ¿no? Fortalecieron su red asistencial, capacitaron a los profesionales, habilitaron hospitales enteros para poder atender la pandemia, incrementaron el número de camas, UCI y todo esto con miras a poder brindarles el mejor servicio a los pacientes y compraron pruebas moleculares e incluso fueron uno de los países que compró más vacunas en la región, ¿no? Y Aarón, tomando en cuenta lo sucedido en España y comparándolo con una posible decisión de Vizcarra de implementar el artículo 70 aquí en Perú, ¿qué nos puedes comentar en qué consiste la economía social de mercado? Bueno, la economía social de mercado se basa en la organización de los mercados como mejor sistema de asignación de los recursos y trata de corregir y proveer las condiciones institucionales, éticas y sociales para su operatoria eficiente y equitativa, ¿no? Esto puede alejar de una competencia funcional. El rol del Estado en la economía debe ser lo más cercano a un árbitro y no puede intervenir, ¿no? Por eso está en el derecho de regularlo, ¿no? Y considerando que no es el único modelo económico del mercado, eh, ¿qué podría, eh, ¿qué podrías decir sobre el libre mercado? El libre mercado o un mercado libre es aquel donde los precios de los bienes y servicios se determinan por la interacción de los oferentes y demandantes, sin la intervención del gobierno o cualquier otro agente externo. No existe ninguna limitación con respecto al precio al que se puede vender, ni tampoco la cantidad de producir. Aquí los vendedores son libres de vender lo que quieran y los consumidores son libres de escoger a quién le compran, ¿no? El precio de equilibrio será el resultante de la intersección de la oferta y la demanda. Excelente acotación, Aaron. Pero bueno, como ya lo mencionaste, definiste muy bien qué era el concepto de libre mercado, pero me gustaría conocer un poco más de en qué consiste la libre competencia en el mercado peruano. Giancarlo, ¿podrías explicármelo? Sí, claro. En términos generales, pues la libre competencia se basa en la capacidad de las empresas o de las personas, ¿no? En participar en una determinada actividad económica, ¿no? Sea como comprador o como vendedor, ¿no? En ambos casos aplica. Se puede decir que existe libre competencia cuando le permitimos a los actores, en este caso a las empresas, a las personas, ¿no? Entrar o salir de un mercado, ¿no? Sin barreras, ni de entrada ni de salida, ¿no?
Esto incluye obviamente la completa libertad para poner sus precios, para establecer estos precios de sus productos y además, lógicamente, va con la finalidad de apuntar a preferencia de los consumidores, ¿no? Estos además están libres de elegir los productos que quieran o no comprar, ¿no? Y a qué oferentes quieren acudir, ¿no? Es importante mencionar que hay condiciones, ¿no? Hay condiciones que deben existir para que se cumpla la libre competencia, ¿no? Una de esas condiciones es, por ejemplo, el hecho de contar con un marco legal adecuado y transparente, ¿no? Que permita que los agentes económicos puedan ejercer libertades, ¿no? Respetando lógicamente el derecho del resto, ¿no? De los demás. Sumado a ello, podría decir que el Estado tiene la facultad de investigar, de sancionar, ¿no? A cualquier agente económico, ¿no? Que busque restringir de manera injustificada a la competencia, ¿no? Entonces ahí estamos viendo claramente que hay una libre competencia, ¿no? Podemos hacer algunos llamados del artículo 61, podemos mencionar el decreto de ley número 1034, ¿no? Donde menciona que regula y sanciona las prácticas anticompetitivas, ¿no? Como por mencionar algunos, ¿no? Otra condición importante podría ser también el hecho de establecer mecanismos para la protección de los derechos de los consumidores. No basta con, con tener, digamos, un Estado que investigue y sanciona, sino también tenemos que tener, digamos, otros mecanismos, otros entes, ¿no? Que nos permitan, digamos, apoyarnos en ellos para poder hacer cumplir nuestros derechos, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, Itecopi, ¿no? Sabemos que en el Perú es el ente que supervisa y gestiona la protección del derecho de los consumidores, ¿no? Ok, ok, Giancarlo. Bueno, para indagar un poco más en este tema de libre competencia, ¿por qué es favorable para una sociedad que exista? Bueno, partiendo de la premisa del concepto de libre competencia, ¿no? Digamos, los beneficios y las características propias que tiene la libre competencia, que ya he mencionado algunas de ellas, ¿no? Y las leyes además que nos amparan para ello, ¿no? Definitivamente es muy favorable para nosotros. Si hablamos de Perú, ¿no? De nuestro país, ¿no? Por el simple hecho de permitir mayor y mejor oferta, ¿no? De productos y o servicios, ¿no? De cara a los consumidores, en este caso a todos los peruanos, ¿no? Excelente. Bueno, como sabemos, existen dos modelos que rigen a nivel mundial en los mercados. Por ello, la siguiente pregunta viene a ser, ¿pueden existir fallas en el mercado? Hablamos de competencia perfecta y competencia imperfecta. Y en este caso, ¿qué tipos de fallas conocemos o conoces tú? Sí, claro, definitivamente hay fallas en el mercado. Digamos que para distinguir, para diferenciar, para hacer para marcar la barrera de lo que acabas de mencionar, ¿no? La competencia perfecta y la competencia imperfecta, ¿no? Se puede resumir en el caso de la perfecta, ¿no? Que es un tipo de estructura de mercado, ¿no? Donde hay muchas empresas, muchísimas empresas que venden un producto muy similar, muy homogéneo, ¿no? Y que genera ganancias prácticamente limitadas, ¿no? Con ingresos, con ganancias mínimas, ¿no? Entonces, al final, de todo el mercado, lo que hace la competencia perfecta es dividirse el mercado de una forma muy homogénea, ¿no? Y básicamente eso es lo que pasa con las empresas que están aplicando a esa competencia perfecta, ¿no? De cara a la competencia imperfecta, ¿no? Se puede decir que hay grandes diferencias con respecto a la competencia perfecta, ¿no? Lo podemos resumir y enfocar en unas pocas empresas, ¿no? Que dominan el mercado y dominan los precios, ¿no? Estos factores importantes, ¿no? Que hacen de que esta también se vuelva un fallo, de hecho, ¿no? Es el primer fallo que te podría mencionar. Y sin continuar con los fallos y terminando la parte de la competencia imperfecta, podemos resumir que también hay tres categorías, ¿no? Tres categorías o tres tipos, digamos, ¿no? El monopolio,
el oligopolio y la competencia monopolista, ¿no? Sabemos todos qué es el monopolio, no está de más explicarlo, pero podríamos hablar del oligopolio, por ejemplo, que haciendo un compare con lo que pasa en la actualidad a nivel de tecnología, la tecnología móvil, para ser más preciso, ¿no? El oligopolio lo que hace es tener una cantidad bastante resumida de empresas, ¿no? Que se adueñen del mercado, ¿no? Que abarcan gran cantidad del mercado. O sea, podemos hacer el ejemplo de las marcas, de los fabricantes, de los vendors de celulares, ¿no? O sea, estamos con Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, y el resto abarca en conjunto, ¿no? Un porcentaje bastante mínimo de la torta de todo el mercado mundial, inclusive, ¿no? Y hablando, haciendo referencia a la competencia monopolista, ¿no? Es una vertical donde hay una cantidad de empresas mayor, ¿no? Pero la característica que la diferencia del oligopolio o del monopolio inclusive es que la homogeneidad del producto se basa en diferenciados, ¿no? Eh, Ahí podemos hacer un ejemplo, por ejemplo, de empresas que se dedican a tecnología, ¿no? De lo que es Smart Home, por ejemplo, ¿no? Y sacan algún producto nuevo que está dentro de la gama de Smart Home, pero que no está de los que ya existen, ¿no? No es uno de los que ya existen, o es algo novedoso, es algo que varía en el tiempo, ¿no? Podríamos decir que es una diferencia importante y eso hace que la competencia se vuelva monopolística, ¿no? Y respondiendo a la otra pregunta que me hacías con respecto a los tipos de fallas, de hecho una de ellas ya la mencioné, es la competencia imperfecta con las, con las tres verticales que tiene, ¿no? Básicamente es porque dominan el mercado, dominan los precios, tienen el poder de manejar estos dos factores, ¿no? Y sumado a esa falla tenemos otras como las externalidades, los bienes públicos, la desigualdad en la renta, ¿no? Y otra que es muy, muy importante, de hecho, junto con la primera, diría que son los ciclos económicos, ¿no? Los ciclos económicos que hacen referencia a la expansión, a la recesión, a las crisis económicas, a los despidos, que más que decir si lo estamos viviendo, ¿no? O sea, no terminamos de salir de pandemia y hemos vivido una crisis económica grande, la más grande probablemente de todo el mundo, ¿no? Ha afectado a todas las economías, sin excepción, ¿no? Y obviamente eso se ha visto reflejado, por ejemplo, en nuestro país, en muchos despidos, ¿no? Y con todos los casos que hemos visto en las noticias y que sabemos de vida propia, ¿no? También. Sin duda, Giancarlo, es importante conocer las competencias existentes antes de ingresar a batallar en el mercado. La finalidad sigue siendo tener claro en cuál de ellas vamos a pertenecer. Esteban, después de haber escuchado el concepto de economía social de mercado, libre mercado, y las tangentes que éstas incluyen como la competencia perfecta, la imperfecta, en el Perú, con motivo de la pandemia, existen delitos de usura, especulación y acaparamiento. Claro, en el caso de el delito de usura, es el aprovechamiento en beneficio propio sobre la propiedad de otra persona en un interés excesivo, abusivo y desproporcionado. La ley 31.14.3 se aprobó para limitar la tasa de interés del sistema financiero, así protege de la usura a los consumidores. El sistema financiero está conformado por los bancos, cajas, pymes, corporativas de ahorro y crédito, tendrán que trabajar con una tasa máxima o mínima que será brindada por el BCRP, que es el Banco Central de Reserva del Perú. Estas tasas serán modificadas de forma semestral. En caso de estas entidades, por ejemplo, no cumplan con lo establecido, serán sancionadas por la SBS, por la Superintendencia de Banca y Seguro. Los beneficios adicionales con esta ley serán la eliminación del cobro de membresía de las tarjetas de crédito, los cobros por comisión interplaza. Nos referimos con la comisión interplaza, por ejemplo, cuando realizas un retiro de dinero en algún cajero o banco en provincia, hacían cobro de una comisión.
en este caso ha sido anulada. También la entidad tendrá que entregar una carta de no adeudo a las personas que hayan finalizado su deuda, devolución del seguro de desgravamen. En el caso de delito de especulación, se basa en la compra de mercadería, inmuebles, valores o efectos públicos con el ánimo de obtener lucro con precios más altos, ¿no? Este delito se modificó en el artículo 234 del Código Penal. Quiere decir que ante una situación de mayor demanda, incremente los precios de bienes y servicios y no sustente una real estructura de costos. Está sancionado con una pena privativa de 2 a 6 años. Además, ha incluido una modalidad agravada del delito. Entremos, por ejemplo, en un caso de emergencia, lo que ha dado, y anunciado por el presidente de la República, esta sanción tendrá entre 4 a 8 años de pena privativa. El delito de acaparamiento consiste en retener o provocar escasez de un producto, bien o servicio esencial a la vida y la salud de las personas. Este delito se incorpora en el Código Penal por medio del artículo 233, con una pena privativa entre 4 a 6 años. ¿A qué nos referimos en el tema de acaparamiento? Por ejemplo, cuando comenzó la pandemia en algunos centros comerciales o supermercados, por así decirlo, como macro, acabó todo lo que era el alcohol gel y las mascarillas, ¿no? Es distinto que compren 1000 personas estos productos a que compren una o dos para guardarse en almacenes y de ahí agarrar y hacer un delito de lo que es especulación, porque obviamente estos productos fueron vendidos con un alto precio. Entonces se pudo ver los dos claros ejemplos, ¿no? Acaparamiento en el caso de escasez y especulación. Gracias, Esteban. Después de todo lo expuesto en los puntos anteriores y basándonos en la Constitución Política del Perú, Jocelyn, ¿qué ha señalado el Tribunal Constitucional sobre nuestro modelo económico? Bueno, basándonos en la Constitución Política del Perú, en el artículo 58, cito, ¿no? La iniciativa privada es libre. Bajo este régimen está orientado el desarrollo del país y actúa en las áreas de la promoción del empleo, de salud, educación, seguridad, servicios públicos y infraestructura. Tomamos como ejemplo la sentencia del Tribunal Constitucional, donde se demanda de institucionalidad contra el artículo 2 de la Ley 29917 de la protección de la economía familiar. Bueno, se alega sí, la disposición impugnada no vulnera el artículo 58 de la Constitución, donde el tribunal resuelve, ¿no? Declarar infundada la demanda de la inconstitucionalidad interpretada contra el artículo 2 de la ley 29947 de la protección de la economía familiar respecto al pago de pensiones en institutos y escuelas de posgrado, tanto públicos y privados.